Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, nos da mucho gusto contar hoy con el doctor Juan Carlos Jurado, profesor de la Universidad de AFI de Colombia, quien ha sido uno de los autores del número 31 de la revista Historia y Memoria en su área libre, cuyo texto es la Exposición Industrial de Antioquia de 1923, un escenario visual del consumo. Y esta, digamos, es una apuesta muy interesante que nos plantea el doctor Juan Carlos Jurado, y a quien pues yo le doy la palabra y nos gustaría que nos contara un poco más sobre el texto que nos presenta en el número 31 de este dossier. Buenos días, gracias a Olga y a Jimena y a los coordinadores de la revista por esta invitación, el espacio para que el artículo figurara en la revista y pues fundamentalmente, como lo dice el título, el propósito del texto es mostrar elementos que no han sido estudiados en la conformación del capitalismo industrial en Colombia desde principios del siglo XX y que tienen que ver con el consumo. Se ha estudiado fundamentalmente la formación de la mano de obra, la formación de las empresas, los empresarios, la formación de capitales, la formación, digamos, de una élite empresarial moderna, formada en administración y en ingeniería en la Escuela Nacional de Minas. Se ha estudiado incluso la tecnología, pero poco se ha estudiado el consumo. Ya hay algunos trabajos en Colombia y América Latina sobre el tema, y fundamentalmente el texto lo que quiere mostrar es cómo aparece un nuevo registro del consumo en Antioquia y en Colombia a partir de una exposición que fue, digamos, un hito en la ciudad. Las exposiciones industriales, agropecuarias y artísticas eran tradicionales en Colombia. Hemos registrado unas 2 o 3 decenas de exposiciones entre 1842 y 1945, y fundamentalmente son escenarios sociales, visuales de promoción del consumo de la industria moderna, del producto nativo, en una época en que se estaban los empresarios, también comercializadores, comerciantes, estaban transitando los comerciantes hacia, digamos, la industrialización, la formación de una industria nativa, y estos escenarios son parte de la historia del capitalismo en Colombia. Poco se han estudiado, o mejor dicho, son muy pocos trabajos los que hay sobre las exposiciones industriales nacionales y particularmente sobre el carácter visual de estas exposiciones. Entonces, fundamentalmente, ya para redondear esta idea, el propósito del artículo es mostrar que la exposición como un escenario visual es parte del sistema promocional que implementaron los industriales para tomarse el mercado nacional, los industriales antioqueños particularmente, de manera que hacía parte de todo su sistema de comercialización, de baja de precios, de lograr calidad, productos útiles, productos nativos en un contexto digamos, de nacionalismo económico, de protección del consumo, del capital, del trabajo nacional y de una industria nacional. Y segundo, mostrar que la exposición tiene una dimensión visual y que tiene que ver con la forma como la mirada se instala en Occidente en la modernidad como una forma de conocimiento y representación del conocimiento objetivo que es parte de la cultura burguesa. Es decir, la mirada se posiciona como una forma de conocimiento. Los industriales son conscientes de esa naturaleza visual de la exposición y de todo su potencial pedagógico, de sus gramáticas visuales, de la manera como ver significa conocer. Y en ese sentido, la exposición ofrece material para de la mirada y cómo la mirada y el sentido de la vista se posicionan fuerte como una manera hegemónica del conocimiento de la cultura de masas y particularmente de los productos a consumir, en un contexto de incipiente cultura de masas, de industrialización, de urbanización y también como un dispositivo para la educación de los consumidores.
No, pues muy interesante porque esa historia del consumo, y ahí me surge otra pregunta, ¿cómo esa historia del consumo, digamos, ha generado la atención de estudiosos como Juan Carlos y otros para, digamos, hacer un análisis de la transformación o de las incidencias que ha tenido el capitalismo? ¿Usted nos pudiera ampliar un poco más esa perspectiva de la historia, sobre la historia del consumo? Sí, en particular en el artículo, lo que yo hago es beber de la literatura, de la bibliografía secundaria, autores latinoamericanos, hispanoamericanos, colombianos que han estudiado la forma como los industriales promovieron el consumo de los productos nacionales con campañas de patriotismo industrial, es decir, con una vinculación política al producto nacional, lo que es muy interesante en un contexto, digamos, de antiimperialismo contra Estados Unidos, dada la pérdida de Panamá, dada la política norteamericana de la doctrina Monroe. Entonces, en ese contexto, digamos, la exposición es muy importante porque es una forma del capitalismo y de la empresa capitalista y de los empresarios legitimar el modelo de desarrollo industrial nacional, el modelo de sustitución de importaciones. Es un contexto donde todavía se consume mucha mercancía extranjera, sobre todo bienes de consumo, bienes intermedios, algo y maquinaria y bienes industriales, y la manera como los industriales, digamos, legitiman el producto nacional, la empresa nacional, el modelo de desarrollo industrial nacional. Y en ese sentido es muy importante tener una mirada holística, global sobre la exposición y por lo tanto sobre el capitalismo, no como un asunto económico. No, se trata de mirarlo en un contexto cultural, puesto que la exposición logró captar 407 expositores, sobre todo de Antioquia y nacionales, en un contexto en que la ciudad tenía casi unos 100 habitantes, pues lograron asistir 42.000 personas, obreros, amas de casa, niños, jóvenes, con gran resonancia, digamos, pedagógica y lúdica, y los industriales trataron de vincular el evento al periodo de vacaciones del sistema escolar secundario. La exposición tuvo un componente pedagógico para niños y los obreros fueron llevados a la exposición por sus mismos directivos, lo que muestra también cómo funcionan las jerarquías sociales. Y en ese sentido, el evento se trató de vincular con eventos de esparcimiento, un campeonato que lideraba la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue la institución que lideró la exposición. Y en ese sentido, entonces, el consumo está ligado a los divertimentos, al ocio, como una Mm. práctica, digamos, que está opuesta al trabajo, a la producción. Y en ese sentido hay un elemento de modernidad muy interesante, porque también el turismo está allí, promover la ciudad como epicentro del turismo, ya de manera muy temprana en los años 20, y eso entonces nos muestra elementos de modernidad que acogieron las élites regionales del sistema europeo y norteamericano, puesto que las exposiciones universales fueron muy comunes durante el siglo XIX y principios del XX, y en ese sentido es muy importante cómo el consumo se asocia al ocio, al divertimento, en una ciudad como Medellín, que particularmente tiene un sello mercantil, empresarial muy fuerte, una ciudad donde, por ejemplo, el consumo se asocia desde hace mucho tiempo y los centros comerciales desde los años 70 al divertimento, al ocio. Muchas de estas prácticas de ocio en la ciudad están asociadas al consumo. Y lo otro es que tiene que ver con la formación de nuevas ciudadanías, es decir, incluir en el evento a nuevos sectores sociales populares y en ese sentido una conciencia muy fuerte de los industriales por apropiarse de un elemento europeo y norteamericano que tiene que ver con que la exposición es escuela, ya no es un lugar de paso, es una escuela, es un aviso, forma, educa, y está dirigido a educar a sectores subalternos, a sectores populares
a los que no llega el libro o a los que no llega la educación letrada, el proyecto ilustrado tradicional centrado en la escuela, en el libro, en la palabra letrada, en el texto escrito. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo los industriales se apropian de la exposición como un dispositivo, una tecnología visual para educar a los sectores populares, para incluirlos en los logros de la civilización, a los miserables un poco, a los desposeídos, y también como una forma de educar al consumidor, porque el consumo aquí ya no se asocia a actividades de aprovisionamiento o es una actividad simplemente intuitiva, no, tiene que ver con el examen, con la objetivación de la mercancía, con una mirada racionalizadora y con una concepción del consumidor como un sujeto activo que tiene capacidad de juicio y de analizar objetivamente la mercancía, y por lo tanto ese potencial visual y pedagógico es muy potente en la documentación que encontramos. Interesante la perspectiva de análisis que nos ofrece el doctor Juan Carlos Jurado, porque justamente hoy, mirando una sociedad consumista, esa relación que nos hace desde la década de los años 20 y 30 para el caso de Medellín, que no es ajeno a lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde justamente nos están planteando una serie de retos, pero una serie de bienestar, una serie de elementos que realmente nos introducen en el mundo del consumo. Doctor Juan Carlos, muy interesante. Nos gustaría que ampliara un poco más sobre la metodología que le permitió conocer un poco más sobre este fenómeno social y cultural en el caso de Antioquia. Bien, la postura es hacer una historia cultural del capitalismo. Esto está bebiendo de trabajos como los de Santiago Castro Gómez, que asume el capitalismo no como un elemento netamente económico o como un segmento económico de la realidad, sino como un sistema cultural que propone sus valores, sus formas de legitimación, sus discursos, sus representaciones, para que el capitalismo no sea solo aceptable, sino deseable. Entonces, en ese sentido, el texto está hecho a partir de historia social, historia económica, la historia, digamos, la antropología, que es muy importante, por ejemplo, los trabajos de Arjuna Padurai o del consumo, digamos, de los trabajos recientes del consumo que hay en América Latina, beben mucho del giro consumista que se estableció en los estudios sobre el consumo a partir de los años 70-80. Y los estudios culturales que han trabajado mucho lo que son, digamos, los regímenes escópicos o regímenes de visibilidad y la manera como la mirada es construida históricamente. Es decir, en cada sociedad se establece lo que es legítimo ver, lo que se oculta, lo que se muestra, tiene un papel normativo sobre lo que debe verse y por lo tanto aquí sobre lo que debe consumirse. Y en ese sentido el texto trata de ser interdisciplinario. Fundamentalmente consulto las actas de la junta organizadora de la exposición, las actas de la junta de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es la entidad que organiza el evento, con el Hospital San Vicente de Paúl y con la Sociedad de Agricultores. En ese sentido, digamos que predomina la información formal, oficial, y en tal caso lo que tenemos es un polo del problema en el sentido de que lo que tenemos son los dictámenes de los empresarios sobre lo que es la exposición, cómo deben ser expuestos los artículos en locales, con vitrinas, bajo normativas como no tocar los objetos, no tocar las máquinas, guardar decoro, no llevar las criadas, no fumar, pagar la entrada. Entonces tiene que ver con sistemas disciplinarios de digamos, de educación de nuevos sectores sociales con formas de vida rústica para que se adapten a la vida moderna y a los nuevos procesos civilizatorios que demanda la ciudad. Entonces, en ese sentido, la información es oficial, digámoslo así, formal de la institución organizadora. Ahí hay una restricción en términos de la información porque no tenemos todavía testimonios que nos muestren
el proceso de recepción, de representación y de producción de significado que efectuaron los asistentes, obreros, amas de casa, niños, jóvenes. Ahí habrá que apelar a futuro a otras fuentes como la literatura, la prensa, las crónicas y otro tipo de información, además de las actas y del reglamento y de, digamos, el programa de la exposición, que fueron los tres, digamos, los tres documentos básicos, las actas, el reglamento y el programa. Consultamos pues también revistas, prensa, pero hay una restricción de fuentes en el sentido de que es necesario indagar aspectos que tienen que ver con el proceso de recepción y de producción de significado y la manera como los distintos sujetos y actores sociales de la ciudad se apropiaron esos significados. Hay investigaciones que nos muestran que se generó una especie de inclusión social democrática a estos eventos, pero eso no borró las jerarquías sociales. Cada quien vivió el evento de acuerdo al lugar que ocupa jerárquicamente en la sociedad y por lo tanto la producción de sentido de las mercancías y de apropiación no es la misma para un ama de casa, para un obrero o para un, digamos, profesional liberal. En ese sentido, la información básica, repito, es muy formal y tiene que ver, digamos, con el cotejo de las distintas fuentes, con revistas. Consulté bastantes revistas de la época, Progreso, Revista Colombia, prensa, pero se va encontrando uno con que es necesario profundizar en otro tipo de fuentes para indagar estos aspectos que quedan pendientes. También aspectos, por ejemplo, como el consumo tuvo unas connotaciones políticas y cómo, digamos, el patriotismo industrial le dio un significado político al artículo nacional o cómo el artículo nacional aprovechó lo político para ampliar mercados. Eso lo llaman algunos autores como Fernando Botero patriotismo industrial. Entonces son elementos que quedan por indagar, pero digamos en términos metodológicos hay una restricción de fuentes. La consulta se hizo fundamentalmente en el periodo de la pandemia, de manera que eso también influyó en la restricción de acceso a documentación. Gracias, doctor. Usted nos ha hecho un panorama muy interesante respecto a las fuentes, respecto a la temática y respecto a este campo de investigación que se abre sobre el ocio, sobre la producción industrial, sobre las exposiciones, sobre el significado social y cultural. Y de hecho, digamos que hay muchos elementos allí que pueden dar para futuras investigaciones. ¿Usted nos podría señalar algunas de las conclusiones que ha podido establecer y, digamos, cuál es el panorama que se abre para este tipo de investigaciones? Las conclusiones básicas es que la industrialización de la época, en una fase muy temprana, años 20-30, con el proceso de sustitución de importaciones que lideró la burguesía industrial antioqueña, implicó una división social del trabajo mayor. Quienes antes producían sus artículos o los consumían importados, vivieron un nuevo registro del consumo ligado al producto nacional. Esa división del trabajo implicó una separación social, espacial y temporal entre productor y consumidor. Y en ese sentido, nacionalizar las mercancías en las exposiciones universales se mundializaban. En la exposición del 23 se registra la pretensión de nacionalizar las mercancías y en ese sentido la necesidad de que el consumidor esté informado sobre el producto y un elemento que aparece con una novedad fundamental es el empaque, la presentación, el acabado, el aura mágica que tiene la mercancía, eso que Marx llama el fetichismo de la mercancía, esa aura mágica que tiene la mercancía para atraer, pero en un contexto en que se apelaba, digamos, al marketing referencial, decimonónico, acudir al juicio del consumidor, a su razón, a la utilidad del producto. En ese sentido, digamos,
aparece un elemento nuevo que es el énfasis en el empaque, en la presentación y por lo tanto la centralidad del marketing y de los sistemas de mercadeo moderno. Ese es un elemento clave. Otro elemento clave es la asociación del consumo al ocio, como ya lo señalé, elemento que habrá que indagar, digamos, en otro tipo de fenómenos, no solo las exposiciones, sino incluso la vida cotidiana, la manera como calles en Medellín están significadas como espacios fundamentalmente de consumo. La calle Junín, por ejemplo. La calle Junín se asocia con el verbo juninear. Juninear implica consumir, pero también divertirse, ir de descanso y ocio a cine y a otros divertimentos propios de la ciudad. Entonces, ese es otro elemento que habría que indagar, la modernidad que implica ese registro del consumo asociado al ocio, a la diversión, opuesto al trabajo y a la esfera de la producción. Digamos que otro elemento que aparece novedoso, ya para cerrar la respuesta, es la manera tan contundente como los organizadores se apropian de las tecnologías visuales y de la conciencia visual de que las exposiciones son escenarios de visualización de la mercancía y por lo tanto es por el sentido de la vista y la vista racionalizadora, la mirada escrutadora, ver, examinar e informarse, de manera que se aprecia que los industriales familiarizados con las exposiciones universales a las que asistían y de las que recibían información, habían adoptado esa conciencia pedagógica, ese potencial pedagógico y visual, esas gramáticas visuales que ofrecían las exposiciones universales. Entonces se aprecia un afán por educar la mirada, porque la mirada sea una forma de conocer y una mirada racionalizadora que se le adjudica al consumidor. En ese sentido, habría que indagar hasta qué punto el consumo implica una actividad alienante, pero también una nueva forma de ciudadanía. Tiene ese carácter ambiguo que los mismos intelectuales latinoamericanos de la época le reconocieron al capitalismo. El liberador ofrece nuevas pedagogías sociales para sectores subalternos y letrados, pero al mismo tiempo nuevas formas de sujeción, nuevas formas de alienación y por lo tanto nuevas formas de explotación. Entonces, esas formas de ciudadanía y de inclusión de sectores sociales a la ciudad en espacios de consumo y esparcimiento implican también la puesta en operación de las jerarquías sociales que operaban, ¿cierto? Entonces, hay que mirar el fenómeno en su complejidad y no en blanco y negro. Gracias. Es muy interesante realmente la apuesta que nos ofrece el doctor Juan Carlos Jurado y es un set de trabajos que muy seguramente vendrán de este artículo o se derivan de este trabajo de investigación que acaba de concluir, pero que también nos abre un panorama de múltiples reflexiones, de interacciones, y como lo ha señalado el mismo autor, respecto a una articulación metodológica, teórica, que con gran fortaleza logra utilizar para dar cuenta de un análisis profundo sobre la producción, sobre la producción de un campo económico muy interesante como es el ocio, y generar nuevas dinámicas de interacción social y cultural que han sido muy importantes y que se han derivado justamente de la industrialización. Doctor Juan Carlos, pues en nombre del Comité Editorial y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, le extendemos nuestro agradecimiento por su tiempo en compartirnos estas experiencias investigativas que para nosotros han sido muy, muy importantes, y a la vez también lo motivamos a seguir consultando nuestra revista, a seguir participando como autor, como evaluador. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Este artículo puede ser consultado en la revista Historia y Memoria, en el área de revistas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas, y a ustedes muchas gracias por su tiempo y por su dinámica. Hasta pronto, Olga y Jimena. Muchas gracias al público. Hasta pronto.